mata al indio dentro del niño. Este es el plan que Canadá puso en marcha para despojar a las naciones nativas de su historia, de su cultura y además anular su futuro. Sin embargo, los canadienses se lo tomaron demasiado personal. Y más allá de solo borrar la historia y la cultura de los pueblos nativos, se encargaron de exterminar a los mismos niños, el futuro de estas primeras naciones. Y esto es lo que demuestran 715 enterramientos desconocidos de niños nativos en la provincia de Saskatchewan, así como 215 enterramientos encontrados en un antiguo internado de Kamloops, en la comunidad de Kamloops, además de 160 tumbas encontradas en la isla Cooper, que junto a otros hallazgos suman ya 1275 enterramientos sin confirmar, pero que son de niños. Pero estos no fueron los únicos niños que sufrieron este trágico destino, pues del año 1883 a 1997, otros 150,000 niños nativos canadienses fueron arrancados de su familia para ser internados en estos supuestos colegios. Y por cierto, se ha demostrado que en estos sitios los niños recibieron abusos físicos y sexuales, además de recibir pésima atención médica. El primer paso para liquidar un pueblo es borrar su memoria, destruir sus libros, borrar su historia. Luego, hacer que alguien escriba nuevos libros, manufacture una nueva cultura, invente una nueva historia. Pronto, la nación olvidará lo que es y lo que fue. El mundo a su alrededor lo olvidará todavía más deprisa. Esto es lo que escribió alguna vez Milan Kundera, como una instrucción para aniquilar a un pueblo, y tal parece que los canadienses lo siguieron al pie de la letra. Y aún más, fueron más lejos porque algunos de los niños encontrados recientemente tenían menos de 3 años. Bueno, ¿y para qué fueron creadas estas escuelas dirigidas por el Estado? Pues para seguir fomentando la violencia cultural en contra de los pueblos nativos, desposeyendo a los niños de toda identidad. En estas escuelas de este gran país de primer mundo, a los niños se les esterilizaba para borrar toda huella del pasado de sus ancestros, y al final se les reeducaba como colonos canadienses. Y este despiadado plan del Estado canadiense para cimentar una nación tomó la estructura existente de las escuelas cristianas. Y por si no lo sabías, las escuelas cristianas, o el cristianismo en general, estuvo implicado en el control poblacional de los pueblos nativos. Esto casi desde el momento de su llegada al continente americano, pues gestionaron el 60% de las escuelas en Canadá. Y hasta este punto podrías decir, bueno, por eso sucedió en Canadá. Los ingleses fueron más crueles que los españoles. Pero la verdad es que el sistema fue exactamente el mismo. Y esto lo podemos encontrar en una cita de Fray Jerónimo de Mendieta, de su Historia Eclesiástica Indiana de 1537, donde dice textualmente: los indios tienen mucha capacidad, pero los instruidos se vuelven menos dóciles y resignados que los ignorantes. Por eso, cristianícenlos, pero no los eduquen. Como si de una fábrica con una desarrollada cadena de producción se tratase, el Estado hizo uso y aprovechamiento de la extensa red del cristianismo por todo el continente para extraer la materia prima que ellos necesitaban. ¿Cuál? Los niños. Y esto se vuelve aún más grave, porque si lo analizamos desde otro punto de vista, la Iglesia Católica y el Estado canadiense no solo regulaban la vida de los niños nativos, sino también su muerte. Es decir, los colonos canadienses comprendían muy bien la sacralidad que tenía la muerte para los pueblos nativos, y la usaron de forma política, teniendo la soberanía total de su existencia, no solo en la vida, sino también después de ella. Hallazgos como el de Kamloops son un claro ejemplo de ellos, pues los colonos canadienses les negaron a los niños la capacidad de vivir su propia vida y elegir su final, y le negaron a sus familiares la oportunidad de despedirse de ellos con las solemnidades que ellos acostumbraban. Uno de los actos más perversos perpetrados por la iglesia en Kamloops fue lograr que estos niños fueran deliberadamente olvidados, pues el gobierno les negó registros oficiales de su deceso, lo que no les permitió a sus familiares conocer el paradero de su existencia. ¿Te imaginas? Si en nuestros tiempos es angustioso desconocer el paradero de nuestros seres queridos cuando los consideramos desaparecidos, imagínate en la cultura de los pueblos nativos, donde la presencia de los restos mortales implica una cuestión sagrada. A esta pérdida se le llama pérdida ambigua. Para los nativos, la presencia de estos restos exige un compromiso con los ancestros y con los espíritus, pues estos desean para el recién fallecido
un entierro con todas las solemnidades necesarias, algo que la iglesia les negó. Y si crees que esto es lo peor, Ian Mosby, historiador de la alimentación, salud indígena y política del colonialismo de los colonos canadienses, descubrió que entre 1942 y 1952 los científicos más prominentes de nutrición en Canadá llevaron a cabo diversos experimentos poco éticos. Esto usando como ratas de laboratorio a 1,300 niños nativos de la tribu Cree en el norte de Canadá. Algunos de estos experimentos consistían en no brindarles a los niños las vitaminas y minerales necesarios para su desarrollo. Esto mientras evitaban que los servicios de salud indígena les brindaran apoyo dental, con el pretexto de que esto afectaría el desarrollo de los experimentos. Hasta el año de 1940, la mayoría de estos experimentos se habían realizado en animales, y fueron investigadores como Pett, quien se convertiría más adelante en el autor de la Guía de Alimentos de Canadá, quien aprovecharía la oportunidad de utilizar a los niños nativos como ratas de laboratorio. Si bien los perpetradores como Pett argumentaban que estaban actuando en favor de los pueblos indígenas, la verdad es que sus motivos eran siempre raciales. Utilizar a los niños nativos en estos experimentos, así como prohibirles la ingesta de los alimentos a los que ellos y sus ancestros han estado acostumbrados durante milenios, es una forma más de genocidio cultural y colonización. Ante estos hechos, las comunidades nativas optaron por quemar iglesias y derribar algunas estatuas de la reina Isabel II y de Victoria en la ciudad de Winnipeg, al grito de No Pride in Genocide, que se traduce como no hay orgullo en el genocidio, al ser estos símbolos los que representan la caída de sus culturas. Y seguramente habrá quienes dirán que estos asuntos son cosa del pasado. Sin embargo, para los pueblos nativos son relativamente recientes, por lo cual el primer ministro canadiense Justin Trudeau ha tenido que manifestarse al respecto, lo cual ha servido de muy poco porque los pueblos nativos ven en la iglesia cristiana y en los colonos canadienses la pérdida total de su cultura y ahora quieren desproveerlos de su identidad. ¿Tú qué opinas? Yo soy Shu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.